El Movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Qué alegría el poder saludarle en este Domingo de Ramos a nombre del Movimiento La Red, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Puede encontrarnos en todos los enlaces que ve en la pantalla. Esperamos que usted le dé like, me gusta a este servicio si está participando del mismo, de manera que nosotros podamos saber que estuvo presente. Y también le rogamos que usted lo comparta con otras personas, amistades, familiares, compañeros y compañeras de trabajo, personas que pueden beneficiarse al escuchar la palabra de Dios. Y eso vamos a hacer ahora, tornarnos a la palabra de Dios. Adoremos a Dios. Santo, santo, santo Señor, delante de tu santa y bendita presencia estamos para darte gracias, Señor. Gracias. Gracias porque nos permites alabarte. Gracias porque nos permites bendecirte. Gracias porque nos permites venir a tu presencia. Te rogamos en esta hora una bendición sobre cada persona que esté escuchando, que esté participando, que esté conectado, conectada contigo a través de este servicio. Que tu gracia sea con cada uno, con cada una, en el nombre de Jesús. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Saludos, les habla el pastor Manuel Collazo, ministro de mayordomía para el movimiento La Red. Ha llegado un momento de mayordomía. Hoy hablaremos y hacemos la pregunta: ¿amas a Dios? Basado en 1 de Juan, capítulo 3, versos 16 al 17. 1 de Juan 3, 16 al 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Las realidades de la vida. Me encanta la Biblia porque nos enfrenta con las realidades de la vida. En el versículo 16 de 1 de Juan 3, le recuerda a las iglesias que deben estar dispuestos a dar su vida por los demás. Eso es bastante bueno en teoría, sobre todo cuando uno no cree que fuera necesario o que vaya a ocurrir. Pero el verso 17 nos trae a la vida real, a la vida que vivimos todos los días. Juan nos recuerda que si el amor de Dios está en nuestros corazones y si tenemos los medios para cambiar la situación de un hermano, entonces tenemos que hacerlo. Este es el mismo principio que hablamos en el pasaje de la viuda de las dos blancas, Zadik, generosidad hacia el necesitado. Juan nos advierte que si no cuidamos de nuestro hermano en necesidad, el amor de Dios no está en nuestro corazón. Vivimos vacíos sin Él, y eso se refleja en nuestras vidas.
El verso 17 de 1 de Juan 3 hace que la aplicación de Sadik pase de la teoría a una realidad cotidiana. Si hay alguien en la iglesia que tiene una necesidad, nos toca a nosotros, los que hemos sido bendecidos, a cubrirle, a ayudar, a proveer. Somos nosotros los que tenemos que movernos a ayudarles. Eso es lo que significa poner nuestra vida por ellos. Ese es el propósito de la bendición divina. Bendiga su iglesia, que haya alimento en su casa de oración. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Gracias, Señor, por haber derramado tu aceite fresco sobre nuestras vidas, porque en eso se convierte tu palabra, Señor, en aceite fresco que limpia todas nuestras iniquidades, porque el aceite es símbolo de tu sangre. Gracias, Señor, porque cuando escuchamos tu palabra sentimos que tú estás cerca de nosotros. Ayúdanos a comprender que siempre tú estás, siempre estás, siempre estás. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos palabras de vida. Jerusalén no solo era la capital de Judea, sino que también era el centro espiritual de la fe de Israel. Y como tal, Jerusalén era el hogar de los principales líderes políticos, líderes religiosos, del sumo sacerdote, los saduceos, los herodianos, los escribas, los rabinos, los maestros de la ley más importantes de toda Judea. La relación entre los líderes de estos grupos, que acostumbramos mencionar en una misma frase como líderes, así, sencillamente, esa relación entre ellos era muy difícil. En realidad eran enemigos, dado que cada grupo aspiraba a alcanzar metas muy distintas a los otros grupos para su país. El sumo sacerdote era el líder espiritual más importante de todo el país. Además, era el líder del partido de los saduceos, que era un grupo conservador que representaba los intereses de los sacerdotes y de los levitas que laboraban en el templo de Jerusalén. Y por eso, los saduceos privilegiaban una interpretación literal de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, donde es que se habla de las leyes ceremoniales relacionadas con el culto de Israel. Los saduceos no creían en la resurrección, que era una doctrina central para los fariseos, y se consideraban enemigos de los fariseos. Los herodianos eran un partido político, no religioso. Era un partido político que estaba a favor de que gobernaran los hijos y los nietos de Herodes el Grande. Veían a los religiosos como enemigos, porque tanto los saduceos como los fariseos se oponían a su mandato. Y los fariseos eran los líderes de la sinagoga, no eran sacerdotes, eran personas laicas, líderes de la sinagoga que estudiaban la ley y se convertían en personas expertas en interpretar la ley de Moisés. Se enfocaban más en los aspectos éticos y morales. Por ejemplo, no hacían sacrificios de animales en la sinagoga, solamente en el templo. Era gente muy piadosa y era gente que creía en la doctrina de la resurrección de los muertos. Ahora bien, todos estos líderes de Israel que le acabo de explicar que eran enemigos, tenían algo en común. Y es que ninguno comprendía por qué la gente seguía a Jesús de Nazaret. Jesús era un líder distinto a cualquier otro líder político o religioso de la época. No era sacerdote, no era levita, no era partidario de Herodes, no se relacionaba con la política judía, tampoco había estudiado teología con los rabinos de Jerusalén. Y si Jesús no formaba parte de ninguno de estos grupos tradicionales, entonces ¿por qué la gente le seguía? Los líderes tradicionales pensaban que Jesús tenía muy poco que ofrecerle al pueblo. No era un líder político, lo que le impedía construir grandes edificios o repartir pan a las masas pobres. No era un sacerdote, lo que le impedía hacer sacrificios, ofrecer sacrificios en favor del pueblo o hacer ritos de purificación por los pecados. Y no era un rabino experto en la ley adiestrado en Jerusalén, lo que le impedía enseñar en las mejores sinagogas o relacionarse con los grandes líderes religiosos. Así que la pregunta persiste, ¿por qué la gente lo seguía?
Y lo que es innegable es que Jesús tenía un carisma especial, un don particular que le permitía relacionarse con la masa del pueblo. Sus enseñanzas eran sencillas, estaban explicadas en el lenguaje de la gente. Jesús le hablaba a la masa del pueblo del reino de Dios, pero lo comparaba con cosas tan sencillas como una semilla de mostaza o con el trabajo de un pastor de ovejas. Sus oraciones eran poderosas, traían sanidad y traían liberación a todas las personas que estaban sufriendo. Y esa presencia pastoral, acompañando al pueblo en crisis, le traía aliento y le daba esperanza a la gente. Ahora bien, hay otro elemento bien importante que no podemos olvidar, y es la valentía de Jesús. Jesús tenía una gran valentía que estaba motivada por un sentido de misión. Él había venido a hacer algo. Él había venido a hacer una tarea. Y esa valentía le condujo a hacer algo que yo voy a calificar ahora como un acto profético. Un acto profético que evocaba las acciones de los antiguos profetas de Israel. El domingo antes de la Pascua llega. Era el domingo antes de la Pascua. Y ese era un día muy importante, porque ese era el día que los militares entraban en masa a Jerusalén. Y usted me va a decir, pero es que en Jerusalén había un lugar donde vivían los militares. Sí, había un pequeño grupo de militares que vivían en un lugar que se llamaba la Fortaleza Antonia o el Pretorio. Sin embargo, el grupo era muy pequeño para controlar a la masa de la gente. Así que cuando había una fiesta grande, como la fiesta de la Pascua, venían refuerzos militares desde la ciudad de Cesarea del Mar. La legión que estaba operando, que operaba en Palestina, en Judea, en ese lugar, en la Tierra Santa, en el tiempo de Jesús, era la legión 10ª Fretensis. Y esas fuerzas militares, esos refuerzos militares, ¿saben qué día entraban a Jerusalén? El domingo antes de la Pascua. ¿Y por qué? Porque la fiesta patria del pueblo de Israel, el 4 de julio del pueblo de Israel, el 25 de septiembre del pueblo de Israel, era la Pascua. Era cuando ellos recordaban la liberación del pueblo de Dios, que Dios lo había sacado de Egipto con gran poder y mano extendida. Por lo tanto, si iba a haber una revuelta, ¿esa revuelta cuándo se iba a dar? Pues en la Pascua. Y por eso entraban refuerzos militares. Ese mismo día, mientras los militares entraban por un lado de la ciudad a Jerusalén, Jesús entraba por el otro. Por eso es que digo que es un acto profético. Jesús estaba jugando la vida. Jesús estaba jugando la vida, porque mientras por un lado entraban los militares armados hasta los dientes, Jesús entraba con las manos vacías encima de un burrito en un acto que seguramente sería interpretado por las autoridades romanas como un desafío al gobierno militar. El contraste no puede ser más evidente entre estos dos desfiles. Por un lado viene el desfile de la muerte y por el otro viene el desfile de la vida. Los romanos entraban armados. Jesús entraba en paz. Los romanos usaban caballos, que era un animal de guerra. Jesús entraba en un burrito, símbolo de la paz. Los romanos buscaban infundirle temor a la gente, pero Jesús quería darle esperanza. La Biblia lo dice con toda claridad. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Este acto de Jesús fue tan atrevido que ni sus propios discípulos comprendieron en aquel momento lo que él estaba haciendo. Mira lo que dice el versículo 16.
Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho. No obstante, este sencillo acto profético de Jesús trajo esperanza, porque era el desfile de la vida, era la afirmación de la vida ante las amenazas de muerte de un ejército extranjero. Era un grito de vida que levantaba el ánimo de la gente, como dicen los versículos 17 y 18. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. La gente venía porque sabían que Jesús era un agente de vida, no de muerte. Desde Jerusalén, al otro lado de las murallas, están los enemigos. En este caso están los líderes de los distintos partidos políticos y de los grupos religiosos. Esa gente que eran enemigas y se odiaban entre sí, están unidos, juntos, desde las murallas de la ciudad, viendo a Jesús entrar. Ellos ven este acto profético, examinan cómo Jesús baja desde el monte de los olivos, pasa por el torrente del Cedrón y entra por la puerta del Mesías. Y ante la locura del Galileo, la pregunta persistía: ¿y por qué la gente le sigue? El elemento que esos líderes religiosos no podían comprender era la gracia divina, la gracia irresistible del Dios de la vida. Y Jesús es la encarnación de Dios, es la presencia de Dios hecha ser humano, es el rostro humano de Dios. Y como tal, también era el amor y la gracia de Dios hecha ser humano. Y la gracia de Dios es irresistible. No nos podemos resistir a la gracia de Dios. Cuando una persona siente la presencia de Dios, se tiene que rendir ante ella. Comprender que Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, a mi lado, a su lado, es algo maravilloso. La presencia de Dios a través de Jesucristo, del Espíritu Santo, nos llena de esperanza. Y eso es lo que nos da valentía para enfrentar el futuro. Dios está con nosotros por las sendas del mundo, caminando hacia el reino, por los caminos de la vida. Está Dios acompañando sus pasos y los míos. Y por eso le seguimos, por eso nos rendimos ante Él y por eso sentimos su amor latiendo en nuestro propio pecho. Los líderes religiosos nunca llegaron a comprender por qué la gente seguía a Jesús. Nunca. Aunque sí llegaron a comprender algo importante, que toda su oposición era en vano. Así como lo escuchan. Juan 12:19 nos dice que los principales fariseos comprendieron que estaban perdiendo su tiempo. El texto dice: los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Ellos no conseguían nada. Toda su oposición era en vano, porque el mundo se iba tras él. Y esas palabras fueron proféticas. Fueron proféticas, porque el mundo siguió yéndose tras Jesús. Ha seguido yéndose tras Jesús y se seguirá yendo tras Jesús. Aquel pequeño grupo de creyentes que comenzó con unos pocos discípulos y después con unos 12, y que quizá cuando Jesús murió estaban compuesto por unos cuantos cientos de personas que vieron al Cristo resucitado. Hoy se ha transformado. Hay cerca de 2.000 millones de personas en el mundo hoy que confiesan que Jesucristo es el Señor. El mundo se va tras él, dijeron los fariseos, sin preguntarse a dónde se dirigía el Galileo. Porque en aquel momento ellos no sabían que Jesús se dirigía a su muerte, que en unos cuantos días iba a estar colgando de una cruz. El mundo se va tras él, pero en aquel momento era para verlo sufrir, para dejarlo solo, para verlo morir. Sin embargo, hay buenas noticias. ¿Usted puede usar buenas noticias hoy? Ciertamente yo las puedo utilizar. Necesitamos buenas noticias.
La buena noticia es que Jesús resucitó. Jesús resucitó, no se quedó en la cruz. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Ha vencido la muerte con poder. Su sufrimiento acabó con el sufrimiento. Su abandono acabó con la soledad. Y su muerte mató la muerte. Y ahora, Cristo vive. Cristo vive para siempre. Vive para que tú vivas. Vive para que tú vivas a plenitud. Vive para que tú tengas la vida abundante que tanto Jesús prometió darnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para disfrutar de esa salvación, de esa vida abundante que Cristo nos quiere dar? Muy sencillo. Solamente tenemos que irnos tras de Él. Para irnos tras Jesús, solamente tenemos que hablar con Él, porque Él vive, Él está aquí. Por medio del Espíritu Santo, su presencia está aquí, está allí, donde usted está, en todo lugar. No importa el día o la hora que usted vea este video, la presencia de Cristo está ahí, disponible para usted. Solamente tenemos que orar, porque la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Ora usted conmigo? Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias, 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 gracias por Cristo. Queremos irnos tras Él. Y por eso confesamos que hemos fallado. Nos arrepentimos de nuestra maldad. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos llenes del poder del Espíritu Santo, que nos regales el don de la salvación y que nos permitas irnos tras Jesús para disfrutar de la vida que Él nos quiere dar. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, esperamos que usted se comunique con nosotros. Puede ver la dirección en la pantalla. Del mismo modo, le rogamos que usted visite nuestra página en internet www.movimientolared.com. Además, quiero que usted recuerde que tenemos actividad toda la semana. Los martes a las 7:30 tenemos un encuentro educativo donde pasamos vídeos sobre educación cristiana, formación espiritual. Los jueves a las 7:30 tenemos servicio de oración. Y los domingos a partir de las 9 de la mañana estamos pasando todo el día del domingo y la noche del lunes nuestro encuentro de adoración y predicación. Y como esta es una semana especial, este Viernes Santo también tendremos un servicio de adoración y de predicación. Espero que este servicio haya sido de bendición a su vida y espero que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Y ahora que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo, el Salvador, y la comunión del Santo Espíritu Consolador sea con todos y cada uno de nosotros, y con todo el pueblo de Dios, ahora y por siempre. Amén. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.